docentes por estar aquí y un agradecimiento especial a los medios que nos retransmiten en vivo, ya sea audio o audiovisualmente. Vamos como siempre a rendir el informe de lo que hemos hecho el día de hoy en Guayaquil esta vez, para luego pues abrir el segmento de preguntas y respuestas. Vinimos temprano, hicimos una visita sorpresa, esta vez sí sorpresa porque no le avisé a nadie, al nuevo cuartel de la Policía Judicial. La verdad es que está muy bello, muy instalaciones de primera, como nuestra policía lo merece, cámara Geisel, adecuadas cárceles temporales. Si ustedes iban a las anteriores cárceles no se podía entrar del mal olor. Entonces, es sitio para identificar a sospechosos con toda la tecnología. Forma un gran espejo de agua, en este caso de más de 2.000 hectáreas, eso es el tamaño de la Santay. Pero en la parte técnica hay que sacar el máximo provecho, técnicamente hablando, a la inversión ya hecha. Este proyecto ha sido carísimo. Empezó en 1985, acabó entre comillas en 1998, en realidad nunca acabó, nunca se hizo el trasvase Chongón-San Vicente, nunca se optimizó y a valor actual esa inversión significaría unos 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares. Eso es casi lo que nos cuesta Coca-Cola Sinclair. Es decir, para 1998 iba a ser de las inversiones más altas de la historia del país. Muchas veces se cae en ese error. Sí, pero tiene agua playas, tiene agua Santa Elena, ¿a qué costo? Entonces la pregunta es si no se pudo hacer lo mismo más barato. Yo estoy seguro que sí. Es uno de los grandes errores que comete siempre el país, es parte del proceso de desarrollo. Es un error que cometen muchas veces los técnicos. No, que un túnel a través de los Andes o algunos quieren hacer un tren eléctrico Quito-Guayaquil. Técnicamente seguro se puede. Hay que ver el costo para ver si es costo eficiente, costo-beneficio, ¿verdad? Entonces nunca se ve el otro lado, los costos. Entonces se ven los beneficios, que hay agua para 400.000 personas. 400.000 personas son 100.000 familias. A 1.700 millones son 17.000 dólares por familia lo que nos costó el agua. 17.000 dólares por familia. Estoy seguro que se pudo hacer las cosas más baratas. Más barato se pudo hacer con el mismo objetivo. Y además nunca se acabó el proyecto. Entonces lo estamos completando, vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Ya es un costo hundido, ¿no? Esto es lo que se llama economía costo hundido, que ya no se puede recuperar. Ya están los 800 millones invertidos en el 98, 1.700 millones. A valor actual hay que sacarle el máximo provecho desde el punto de vista técnico. Y les decía, también tiene otras connotaciones. Por ejemplo, miren, esta es una de las tantas cosas que nunca se hicieron, limpiar los lechuguines. Ahora hemos hecho estas embarcaciones especiales en Astinaves, nuestra propia marina, en sus astilleros, para poder limpiar los lechuguines. En diciembre estará liberado el espejo de agua de estos lechuguines y se podrá dar mantenimiento permanente al espejo de agua para que no se cubra de nuevo de estas plantas.
y tiene otras connotaciones paisajísticas, turísticas, que tampoco han sido desarrolladas. De hecho, el acceso estaba restringido, había un yacht club abandonado, eso ha sido retomado por el Ministerio de Deportes, se lo va a potenciar para que sea un complemento al Centro de Alto Rendimiento de Durán, para deportes acuáticos, velerismo, nado, etcétera. Y en general, la empresa de parques va a tomar a cargo Parque Lago, está a cargo de Senagua, la parte técnica va a seguir a cargo de Senagua, el trasvase, bombeo, etcétera, pero la parte de distracción, ¿no?, de áreas verdes, etcétera, la va a desarrollar la empresa de parques, que ya algo de experiencia tiene con algunos parques que hemos hecho y que estamos haciendo como Samanes, para que las familias, particularmente guayaquileñas, pero guayacenses en general, tengan otro destino de distracción para esparcimiento, etcétera. Se piensa hacer lugares de camping, se piensa hacer ciclopaseos, etcétera, etcétera. Ya todo eso, hoy día hemos tomado las decisiones. Por eso, bueno, y también hemos dicho, aquí va a haber un centro de alto rendimiento para deportes acuáticos, pero también va a haber recreación, ¿no? Navegación, pesca, etcétera. Y no se puede utilizar motores, porque esto es agua potable para la península y para playas, pero sí, pues, actividades acuáticas que no requieren esta clase de energía, ¿no?, y de movilización por medio de motores. Entonces ya estamos desarrollando aquí, va a haber un nuevo parque para Chongón, para Guayaquil y para toda la provincia del Guayas. Luego de esto, pues, pasamos por el Parque Los Samanes, continúa la segunda etapa. En total, en estas etapas, 2 etapas, se han invertido unos 73 millones de dólares. Esta segunda etapa implica ya edificios de oficinas en medio del parque, pero oficinas que tienen que ver con el parque, por ejemplo, la propia empresa de parques, el Ministerio de Deportes, Fede Guayas, Aso Guayas, etcétera. Va a haber un patio de comidas, Ministerio de Ambiente. Todos los trabajos marchan en cronograma, para julio esto estará listo, y también va a haber una incorporación de varias hectáreas con espejo de agua. En total, ¿cuántas hectáreas tendremos habilitadas para julio? Con 46. La primera y segunda etapa, 46 hectáreas. De todos modos, todavía estamos empezando, son 800 hectáreas del parque. Y a medida que se completan los estudios, seguimos avanzando. Esperamos próximamente ya tener los estudios de la concha acústica, vamos a hacer un polideportivo en reemplazo de la Abel Jiménez, porque recuerden que ahí va a haber un parque de 8 hectáreas, pero esos eran equipamientos de la Federación Deportiva del Guayas, entonces como compensación le vamos a construir muchos mejores equipamientos en el Parque Los Samanes. Entonces eso continúa y realmente es una obra espectacular, se están haciendo vías de acceso, estacionamiento, etcétera. Luego, pues, fuimos a un almuerzo popular en la gobernación del Guayas con ciclistas de Guayaquil. Guayaquil en verdad no es una ciudad ni para peatones ni para ciclistas, es imposible andar en bicicleta en Guayaquil sin cometer una infracción. Traten de coger la Julián Coronel, ir para Durán, uno de esos sitios, es imposible, o sea, tienen que cruzar los pasos a desnivel que está prohibido para ciclistas, pero no pueden hacerlo de otra manera, es imposible. Entonces hay que construir una ciudad y un país más amigable para movilidad alternativa, básicamente ciclismo. Nos hemos reunido con asociaciones de ciclistas de Guayaquil para compartir este almuerzo, están muy contentos por lo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo se llama? No, pero la asociación de ciclistas, Guayaquil en bici, ¿no? Y Ecuador Aventura. Bueno, ustedes saben, se ha hecho el ciclopaseo a Santay, por supuesto todavía no sirve porque hay tanta gente, es impresionante lo que pasó. El fin de semana fueron 24.000 personas, en todo el año 2013 fueron 22.000, en un fin de semana no fueron más que en todo el año 2013. No hay infraestructura que aguante, por eso alguna gente estaba medio frustrada porque no encontró comida, no había que ver, claro, se veía solo gente, pero cuando haya menos gente, la verdad es que se puede ver la cocodrilera, la propia ecoaldea, el muelle, regresar por barco, es muy bonito, y el puente que también es muy bonito. Bueno, la gente estaba contenta, ¿no? Pero obviamente ha habido insuficiencia de infraestructura, de comida, porque nadie esperaba 16.000 personas un día. El domingo fueron 16.000 personas. Y cada vez vamos a ir mejorando eso. Por ejemplo, hemos dispuesto, precisamente a partir de este almuerzo, que también fue con teatreros de la calle, para que también haya presentaciones artísticas los fines de semana en Santay. Hay todo un salón comunitario donde se puede hacer títeres, representaciones teatrales, etcétera, para el público que va. Y eso se va a remediar en gran medida, primero cuando pase un poquito el entusiasmo,
Y segundo, cuando ya esté abierta la salida hacia Durán, entonces va a haber bastante desfogue. En este momento todo se nos dirige a la Ecualdea. Pero le pedimos disculpas al público, ¿no? Pero es imposible remediar esto porque la cantidad de público es impresionante. En el almuerzo también estuvieron teatreros de la calle, como ya mencioné, estuvieron comerciantes informales y artistas de diferentes ámbitos, cantantes, etcétera. Fue un momento muy agradable, ¿no? A mí me encanta compartir la comida con amigos, con gente sencilla, etcétera. No me gusta con los pelucones, con la gente sencilla me gusta. La gente que no deja ni la política, ¿no? Sino que hasta el último granito de arroz se lo come ahí. Esa es la gente que me gusta. Bueno, antes de esto me olvidaba que tuvimos en la propia gobernación una reunión de Guayaquil Ecológico para evaluar cómo va. Recuerden que Santay es parte de Guayaquil Ecológico. El proyecto recién empieza, ha tenido un éxito espectacular. En julio estará el puente Santay-Durán y esperamos que para final del año esté todo el circuito alrededor de la isla, 14 kilómetros, y eso sí será una verdadera ciclovía, porque muy poca gente hará 14 kilómetros a pie. Eso se tendrá que hacer en bicicleta. Pero eso continúa. Hay una torre para avistamiento de aves, va a haber juegos extremos, etc. Avanza lo de las riberas del Salado, eso es extremadamente complicado. Qué difícil es remediar lo mal hecho. Mucho mejor es planificar, pero es una palabra y una idea que casi no existía en el Ecuador de antes. Ojalá tengamos claro esto nos ha costado millones, hemos destrozado cosas, privilegios en la naturaleza, como el estero salado, tener mar en Guayaquil. Reparar eso es extremadamente caro, lo estamos haciendo, pero implica movilizar cerca de 5.000 familias. Ya hemos reubicado más de 1.000 y seguimos despejando las riberas. Ya va a empezar a removerse, ya están hechos los estudios, etcétera, el relleno mal hecho del estero palanqueado, más los oxigenadores, más la prohibición de botar residuos, desechos al salado por los hogares que se están reubicando y por las industrias que ya se las ha comunicado, se les ha advertido al respecto, ¿no? Y todas están haciendo sus planes ambientales y manejo de residuos para no botarlos al salado, pero hay unas 4 que vamos a tener que cancelar, suspender, y el Estado y el Ministerio de Ambiente tienen la capacidad para así hacerlo. Entonces esperamos que en 2 o 3 años con todas estas medidas también el agua del salado esté descontaminada y vuelva, primero, no sea un atentado a la salud de los guayaquileños, sobre todo los que viven cerca del estero, e incluso, ojalá, como era a inicio del siglo XX, pueda haber playas y la gente pueda bañarse, pescar, navegar, etcétera, en las aguas del estero salado, cerca de Guayaquil al menos. La tercera fase, pues, o el tercer programa, el tercer eje Guayaquil Ecológico, el Parque Samanes, que como informé, avanza en cronograma. Luego de esto, pues, hemos venido al gobierno zonal, donde hicimos tantas cosas hemos hecho. Hicimos una visita sorpresa a la Universidad de las Artes, la verdad es que está muy bonito. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, el Salón de Audiovisuales. Es una obra preciosa. Los chicos muy contentos, los profesores con buenas oficinas. O sea, realmente se ve que es otro nivel de universidad, pero obviamente falta. Como estoy cansado, no encuentro ni las palabras en español. Los corredores centrales de la gobernación, eso debería haber cafetería, los pasajes centrales, debería haber cafetería, debería haber librerías, etcétera. Ese programa todavía no hay nada. Recuerden que es todo una intervención en el casco urbano de Guayaquil. Esperamos que la superintendencia de compañía se cambie. Ese banco de descuentos será la biblioteca de la universidad. El Palacio de Telecomunicaciones, que hay que modernizarlo, estamos viendo cuánto cuesta, puede ser muy caro. Esperamos hacerlo residencia, mientras tanto los chicos están en hoteles pagados por el Estado, es una beca completa, pero nos sale un poco caro si están en hoteles. Entonces, el Museo Naín Isaías, que es del Estado, va a ser museo para estudio de las artes, etcétera, de museografía para los mismos chicos de la Universidad de las Artes. Entonces, un complejo en pleno corazón de Guayaquil y recién estamos empezando, pero está bastante bien esto, ¿no? Las instalaciones son muy buenas. Luego de esto hemos venido al gobierno zonal de Guayaquil, donde tuvimos otra reunión muy importante. Lo decía hoy día en el almuerzo a los compañeros que estaban ahí, porque también estaban, me olvidé, representantes de turismo fluvial, ¿no? Básicamente de la isla Santay, de la isla Puná.
El Golfo es una maravilla. El Golfo de Guayaquil es el principal accidente geográfico del Pacífico de Sudamérica. Y tenemos un inmenso potencial para desarrollar turismo en ese Golfo y turismo fluvial, aguas arriba. Me decían los expertos que ni Colombia ni Perú tienen esa capacidad, por ahí un poco Chile, pero incluso Ecuador mucho más. Y no hemos desarrollado nada de eso. De hecho, la idea es que en Santay también se hagan muelles para poner barcazas donde ustedes puedan, esas barcazas, ¿no? Donde pueden vivir, pero pueden tener también un restaurante y la gente puede comer con vista a Guayaquil y los fines de semana pueden navegar esa barcaza. Ya se están consiguiendo las barcazas, se están diseñando los muelles. Entonces ustedes pueden ir un fin de semana a Santay o un día ordinario, cruzar 800 metros, son ejecutivos, cruzar 800 metros, por ir a la ecoaldea a comerse un seco de gallina por 4 o 5 dólares o una comida más pelucona hacia la izquierda en una de esas barcazas, ¿verdad? Entonces va a haber más oferta de servicios. Pero mucho más, falta mucho más por hacer. Entonces hemos tenido esta reunión donde se ha visto una serie de rutas fluviales y ya marítimas, ¿no? hacia el mar, Puná, Pozorja, Puerto El Morro, los manglares de Churute, la isla Santa Clara desde Machala, y aguas arriba, desde Guayaquil, todo lo que es, por ejemplo, la hacienda de José Joaquín Olmedo, la Virginia, está restaurada y está cerrada porque le falta un muelle. Poner un muelle, visita allá, eso es parte de la historia. Colegios que nos vayan a visitar en adecuados botes, por supuesto. Eso por el río Baboyo, por el río Daule, está Novol, visita turismo religioso, Narcisa de Jesús. Entonces son muchas las potencialidades y paseos muy agradables. Por supuesto, subiendo por el río Daule, usted también puede parar en el parque histórico, pueden parar en el parque Samanes, luego ir hacia Novol. Y para el otro lado hay una serie de comunidades de cangrejeros, donde se puede hacer también ese turismo, ¿no? Ver sus actividades. El Morro es una maravilla. Ahí se ven delfines, se ven garzas, tú me corregías que no eran garzas, no, espátulas rosadas, dice acá el técnico, Panchana. ¿Ya? ¿Y cómo se llama la isla donde tenemos la mayor población de fragatas? Los Morrillos, ¿No? no era Los Morrillos, era Santa Clara, creo. Bueno, se me van los nombres hay múltiples islas en el Golfo, ¿no? Pero la verdad es que el potencial es enorme, entonces estamos trabajando en todo eso. También Manglecillo. ¿Y dónde es que se inspiró Demetrio Aguilera Malta para su novela Don Goyo? Cerrito Los Morrones, ahí se va a hacer un centro de interpretación, ¿no? En función de ese personaje de Demetrio Aguilera, Don Goyo. Entonces las potencialidades, el potencial es enorme. Y se va a hacer en terrenos que tiene la empresa de ferrocarriles en Arría, al frente de más o menos la estación. ¿Por dónde sería? Entre La Arenera. La Arenera, ¿Ya? junto al desarrollo de Pronovis, y al otro lado tenemos, Entre la Pronovis y Liceo Naval, más o menos. con la urbanización El Río, Río Guayas. Tiene la empresa de ferrocarriles terrenos. Ahí vamos a hacer el parque temático del ferrocarril, con un museo del ferrocarril, y la idea es hacer un malecón, pero un malecón tradicional. El malecón tradicional, como Guayaquil también vivía la pesca, eran escalinatas hacia el río, además era el transporte, se bajaba el cacao, etcétera, no eran escalinatas, se va a rememorar aquello, y la idea es que empiece el viaje en ferrocarril en lancha, como era antes, ¿no? Que se cruzaba en lancha, los que ya tenemos nuestros añitos, nos acordamos cuando no había puente y se cruzaba en gabarra, cuando se llevaba carro, o en lancha cuando se quería coger el ferrocarril, habían 3 lanchas, me acuerdo, igualitas todas. Y también vamos a estudiar extender para este lado el malecón, porque hay terrenos baldíos un poco más sencillos que para el lado sur. Recuerden que nosotros ofrecimos en campaña un malecón de 42 kilómetros, pero eso sin tener la administración municipal es muy complicado. Pero al menos ciertos segmentos sí vamos a poder hacerlo. Bueno, todo esto se ha hablado en esa reunión. La idea es que el Golfo tiene un potencial enorme y hay que recuperar el turismo en el Golfo y el turismo fluvial, que antes era muy característico en Guayaquil, y no solo turismo, era el medio de comunicación, el río y los ríos. Y también vimos el proyecto para el parque del Magap, que va a ser básicamente, o donde estaba el edificio del Magap, va a ser básicamente un parque infantil. Ahora estamos en este conversatorio con los medios de comunicación. Más adelante tenemos un par de reuniones de trabajo y Dios mediante regresaremos a Quito,
Mañana de noche tendré que viajar a Brasil porque por esas obligaciones como jefe de Estado voy a tener que el jueves participar en la inauguración del Mundial de Fútbol y ver el partido Brasil-Croacia. Dudaba en ir porque Jennifer López dijo que no iba a ir, pero ahora que dijo que se iba a ir, ya confirmamos la visita. Así que les contaré qué tal nos fue. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, y a los que nos siguen en vivo, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable, señor presidente, y vamos a iniciar esta ronda de preguntas en este ejercicio semanal del periodismo nacional. Pero antes, quisiéramos saludar a los amigos de la SUAY, del Cañar, de Cachi, de Chimborazo, que nos están acompañando en este conversatorio a través de la radio. Vamos a invitar de inmediato a Daniel Pin, por favor, si están pregunta de la agencia Andes. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Daniel Pin, de la agencia Noticias Andes, le saluda. Este martes el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más grande del país vecino, anunciaron que iban a iniciar las conversaciones exploratorias para entablar un proceso de paz. Juan Manuel Santos agradeció el acompañamiento del gobierno ecuatoriano en estas conversaciones. Señor presidente, ¿cuál es su opinión acerca de este tema y si es que Ecuador sería sede tal vez de estos diálogos de paz? Hace un par de meses, por obvias razones, de manera extremadamente confidencial, se realizaron en Ecuador conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se realizaron en Imbabura. Ese ha sido el inicio de las conversaciones de paz con la segunda guerrilla más importante de Colombia, y nosotros estamos dispuestos a dar todas las facilidades, a dar todo nuestro aporte para continuar con esos diálogos. Yo le he dicho y lo repetiré, yo creo que los inicios de los diálogos de paz en Colombia, por iniciativa del presidente Santos, voluntad política del presidente Santos, ha sido la noticia más importante en América Latina, al menos en la última década. Recuerden que la única guerrilla que subsiste en nuestra América es la guerrilla más antigua, tiene medio siglo, ha costado demasiada sangre. A nosotros nos ha costado sangre y una inmensa cantidad de recursos. Tenemos 10.000, 12.000 hombres en la frontera. En una frontera normal se necesitaría la 10ª parte de aquello. Pero no se trata solo del interés del Ecuador, se trata realmente de la vocación de paz que debe acompañar a ecuatorianos, colombianos y a todos los latinoamericanos, que se acabe la guerra en Colombia. Y para eso Colombia, el presidente Santos, el pueblo colombiano sabe que cuenta con nuestro total apoyo. Así que si esas conversaciones de paz con la guerrilla del ELN desean realizarse en territorio ecuatoriano, pues estamos dispuestos a dar todas las facilidades para aquello. Muy amable, señor presidente. Vayamos invitando ahora a Yuri García, de la agencia Reuters, si es tan amable la interrogante. Muy buenas tardes, señor presidente. La Secretaría de la Comunidad Andina ha calificado justamente la resolución 116 del COMEX como una restricción al gobierno. En este punto, entonces, ¿cómo evalúa el gobierno esta resolución que hizo justamente la CAN? Y si existe alguna posibilidad de introducir cambios al actual sistema de importaciones y dado justamente estas críticas que se ha realizado, ¿Ecuador permanecerá o no en este organismo? Creo que se confundió, no es restricción al gobierno, sino restricción al comercio. Tal vez lo que quiso decir. Sí, mire, no conozco en detalle, apenas me enteré de esta decisión de la Secretaría de Comunidad Andina de Naciones, me he comunicado con el ministro de Comercio, que obviamente sí conoce la decisión, me dice que más que cuestionar las normas, porque nadie nos puede negar el derecho a poner normas técnicas para defender a nuestros consumidores, cuestionan el procedimiento, que no se ha dado el suficiente tiempo a nuestros socios andinos para prepararse a las nuevas normas técnicas. Bueno, evaluaremos el pedido, daremos las respuestas pertinentes, pero sí debemos resaltar primero, Ecuador seguirá manteniendo y defendiendo su derecho soberano a poner las normas técnicas que crean necesarias para defender el bienestar de sus ciudadanos. Segundo, en cuanto a comercio, se debe entender que Ecuador es un país dolarizado. Colombia, Perú nos han devaluado y no pasa nada, porque eso no lo contemplan los acuerdos comerciales, los acuerdos de integración. Y eso es mucho más efectivo que un arancel, que normas técnicas, y es que es lo que se busca restringir comercio. Nosotros buscamos defender el bienestar del pueblo ecuatoriano. Entonces, también vamos a poner esas cosas sobre la mesa. Vamos a ser un poquito agresivos en ese sentido. Decir, mire lo que está pasando con nuestros vecinos, nosotros no tenemos moneda nacional. Y entonces estamos preparando la respuesta pertinente a esa decisión de la CAN. A los amigos que nos están escuchando en Cotopaxi, en El Oro, en Esmeraldas, allá en Imbabura,
Les comentamos que también nos está acompañando el doctor Vinicio Alvarado, el secretario nacional de la Administración Pública, y también nuestro ministro de Turismo encargado. Señor presidente, vamos a dar paso de inmediato a la pregunta de William Sotomayor, de Radio Super K800. Adelante, William, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor presidente. En torno al tema de los GATS, referente a la entrega de fondos y transferencias de competencia, ¿cuál es el esquema que propondría en ambos casos para avanzar más eficientemente? ¿Y habrá una reforma más profunda a la COTAD en lo aprobado en enero, en lo que es en los fondos de entrega por el gobierno, el 70% de competencia y el 30% de los gastos permanentes, señor presidente? Mira, como ya es costumbre en ciertos medios, en vez de informar, destrozan la verdad, ¿no? Ahora resulta que no vamos a las asignaciones a los GAT. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando que no podemos ya dar centenas de millones más en subsidios o directamente financiando competencias que no son nuestras y que no están y que no son recursos obligatorios por ley. Era por apoyar a ciertos municipios. Pero yo tengo también obligaciones con el pueblo ecuatoriano y de competencias que son del gobierno central. Educación, necesitamos 900 escuelas del milenio. Desarrollo infantil, necesitamos 1000 CBB. UPCs, hemos hecho como 500, pero necesitamos como 1300 en total. Todo está planificado. Y necesitamos decenas de miles de millones, la última cuenta fue como 42.000 millones de dólares para que en cada rincón del país haya los servicios públicos del gobierno central necesarios. Entonces, no podemos estar subsidiando competencias municipales cuando tenemos nuestras propias obligaciones. Se ha triplicado la asignación a los municipios. No hay tal cosa. Es una falacia. Que el gobierno central tiene plata y el municipio no. Eso no puede ser. Si el gobierno central tiene plata, el municipio también. Porque reciben proporcionalmente a lo que nosotros recibimos. Y se ha triplicado la emisión a los municipios. Y no solo que muchos municipios tal vez no cumplen con sus competencias, esperan que los ayude el gobierno central en una autonomía bastante selectiva, sino que muchos políticamente hablan de bajar impuestos, etcétera, mientras que deme gobierno cada vez más y yo ni siquiera cobro el agua. Entonces tampoco podemos solapar esas cosas. Los municipios no tienen catastro. Sin catastro usted no puede cobrar impuesto predial. Y nosotros no podemos cobrar el impuesto a las tierras. Entonces se va a empezar a exigir todo eso. Por ahí otro periódico que tiene que cumplir con las obligaciones, los compromisos ya establecidos con los GAT. ¿Quién ha dicho lo contrario? Por supuesto que se va a cumplir con el Metro de Quito, el tranvía de Cuenca, el alcantarillado de Coca. Pero hemos dicho que ya no podemos comprometernos a más. Hemos dicho que 2014, 2015 dijimos que iban a ser años fiscales difíciles. Ahí está el excesivo gasto público. Son los proyectos hidroeléctricos, por Dios, estamos gastando cerca de 200 millones mensuales, revisen las cuentas, en los proyectos hidroeléctricos, que ahorita es gasto, para el 2016 empezar a cosechar, pero ahorita es sacrificio. Entonces no podemos ya seguir subsidiando competencias que no son nuestras. Además que hay posiciones muy cómodas, ¿no? Competencia de tránsito, yo le doy la plata. No, mejor le doy los instrumentos, matrícula, tasa de rodaje, etc. Y usted ajuste pues esos instrumentos si le falta plata. Pero no, déme la competencia y usted me las paga. Y si hay que subir algún impuesto, usted lo sube. Y yo después políticamente digo, hay que bajar los impuestos, pero usted lo tiene que subir y me tiene que dar la plata. Ya no podemos caer en esa ingenuidad. Entonces es hora de que cada quien haga lo que le corresponde, como dije, y lo han reproducido ciertos medios de comunicación. Es hora de inaugurar la verdadera autonomía municipal, porque nos hablan de autonomía cuando conviene. Para otras cosas, deme la plata, usted financieme todo. Ya no se puede. O sea, ya tenemos nuestra propia obligación. Nosotros tenemos proyecto de agua potable donde subsidiamos 70% de esa agua potable, porque la desesperación para que la gente tenga agua potable, pero eso es competencia municipal. Y hay municipios que ni siquiera cobran el agua potable. Entonces eso ya no puede continuar. Avanzamos, señor presidente, y ahora el turno para Nicole Khalil de TC Televisión con su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. En lo referente al uso de reservas de oro del país y al crédito de 400 millones de dólares otorgado por el Banco de Inversiones Goldman Sachs, presidente, ¿cuál fue el parámetro en el que se realizó y cuáles son los beneficios que traería el país justamente en el ingreso de recursos y en la inserción del país en el mercado internacional? El beneficio es que tenemos un crédito de 400 millones de dólares. Mire, algunas veces por simplistas cometemos grandes errores, ¿no? Entonces, y además la mediocridad del medio es tal que alguien dice
Un simplismo, y se lo repite, se lo repite. Que poner el oro de garantía es como vender las joyas de la abuela, y muestra desesperación. No es la correcta analogía, no es correcto el ejemplo. La joya de la abuela tiene, aunque sea un valor sentimental. ¿El oro qué valor sentimental tiene para el pueblo ecuatoriano? ¿Y para qué sirve un activo si usted no lo puede vender, utilizar, poner de garantía? ¿Para qué le sirve? Es un estorbo, porque tiene que pagar más aún. O sea, ¿qué valor sentimental tiene el oro del Ecuador en un banco suizo donde tenemos que pagarle para que nos cuide el oro? ¿No es lo inteligente mejor poner a trabajar ese oro para que nos presten en buenas condiciones dinero para financiar el desarrollo del Ecuador? ¿No le parece lo inteligente? Pero es vender la joya de la abuela. Mentira. La analogía sería que tal vez la joya de la abuela, un nieto pícaro la fundió y ya es un lingote de oro, perdieron todo valor sentimental, y para guardar ese lingote de oro incluso tienen que pagarle a un vecino, que es policía, etcétera, y se los guarda. Entonces no es lo más inteligente ese lingote de oro dárselo a un banco y que me preste plata y ponerlo a trabajar, para darle casa a mis hijos, para ampliar la habitación, poner un negocio, etcétera. No es lo inteligente. Ese es el verdadero ejemplo. Pero por ahí un analista dice, es empeñar las joyas de la abuela, y todo el mundo repite eso y nadie cuestiona. Y es la mediocridad del medio, ¿no? Por eso la revolución educativa es tan importante, las 8.000 becas en el exterior, para elevar un poquito el nivel de debate y no repetir tonterías una y otra vez de forma totalmente acrítica. No es vender las joyas de la abuela, que tienen un valor sentimental. Es un lingote de oro, que probablemente alguna vez fueron las joyas de la abuela y algún nieto pícaro la fundió, que tenemos que pagar para que nos los cuiden. Cuando pasándose a una institución financiera nos paga para ellos tenernos el oro, y mientras tanto con ese dinero financiamos, en mi ejemplo micro, el nuevo negocio, la ampliación de la casa, etcétera. En el ejemplo macro, el desarrollo del país. Entonces estamos haciendo lo inteligente, un activo que no utiliza. O sea, ¿para qué sirve? No solo eso, es un activo que tenemos que pagar para que nos cuiden. Las joyas de la abuela. Le pregunta al pueblo ecuatoriano qué valor sentimental tiene el oro en un banco suizo, y le tenemos que pagar a ese banco para que nos lo cuide. Ahora está el oro en Goldman Sachs y nos está prestando plata para el desarrollo del país. ¿Es lo inteligente o no? Elevemos un poquito el nivel de debate. Yo como profesor de economía alguna vez siento vergüenza ajena de lo que hablan algunos analistas. Amigos en Loja, Los Ríos, Manabí, Morona, Orellana, Pastaza, les enviamos también nuestro fraterno saludo. Señor presidente, vamos a dar paso a Emilia Sánchez de Radio Pública con su pregunta, por favor. ¿Qué tal, señor presidente? Buenas tardes. En estos momentos, delegaciones técnicas de Ecuador y la Unión Europea se encuentran ya en la tercera ronda de negocios para llegar a los acuerdos de asociación. En este plano, ¿cómo llega Ecuador? ¿Con qué ánimos llega? Y ¿existe quizás un plazo para el cierre integral de estos acuerdos? Y en caso de no darse, ¿cómo ve usted las exportaciones ecuatorianas? Empecemos por lo último. Algunas veces los que son generales después de la batalla, los que son asesores en cuestiones afectivas y nunca han tenido una novia, etcétera, ¿no? Entonces se creen expertos en todo y nunca han hecho nada. Ya están criticando el acuerdo, como que si uno ha buscado el acuerdo. Entendamos que si no firmamos ese acuerdo, en diciembre perdemos las preferencias arancelarias, y solo para banano se calcula que el impacto será de unos 400 millones de dólares, solo para banano. Entonces no es que hemos buscado firmar un acuerdo. Ah, pero si usted se está contradiciendo, está contra los acuerdos. O sea, yo si no tuviera esa presión no firmaría el acuerdo, ni me hubiera puesto a negociar. Pero no podemos pues ser ciegos. No solo eso, en política económica como en la vida, sus acciones dependen de lo que hagan los demás, pues. Nuestros principales competidores son amigos, pero en estas cosas producen los mismos bienes que nosotros. Colombia produce banano. Ya firmaron pues ese acuerdo. Y ya van a tener muchos menos aranceles en sus productos, y productos como banano, aunque no es solo banano. Entonces son los pequeños, grandes detalles que se los olvidan algunos. Es como que si nosotros hemos buscado negociar con la Unión Europea porque queremos a toda costa un acuerdo, porque nos dio la regalada gana, como dijo por ahí algún politiquero, ¿no? Si no hay ese acuerdo, perdemos las preferencias arancelarias para el principal mercado de exportación ecuatoriano no petrolero. Esa es la realidad. Y nuestros países vecinos que venden a ese mismo mercado bienes similares a los nuestros ya firmaron ese acuerdo. Entonces son los pequeños, grandes detalles.
Por supuesto, no vamos a firmar un acuerdo a cualquier costo, pero recuerden que el no firmar también tiene un inmenso costo. Estamos tratando de negociar de la mejor manera. No podemos cambiar el mundo desde un país pequeño como Ecuador. Hay cosas que yo me mantengo, o sea, me mantengo en mis criterios, en lo que pienso, etcétera. Pero habrá que ser flexibles en algunos puntos, porque no podemos cambiar pues, el mundo desde un país como Ecuador. Por supuesto, hay líneas rojas que no vamos a cruzar. Y esas son las instrucciones muy claras que se le ha dado a nuestro equipo negociador. Sinceramente, yo creo que lo que falta para ponerse de acuerdo son cosas, nos ha ido bastante bien la negociación y son cosas realmente marginales, si cabe el término. Que incluso hay siempre alternativas. Por ejemplo, protección de datos de prueba. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Ojalá los datos de prueba estén a disposición de la mayor cantidad de personas, ¿no? Los datos de prueba son la estadística, los ensayos que usted tiene, por ejemplo, para una medicina, para poder sacar el registro sanitario. Pero, por ejemplo, el acuerdo nos permite utilizar esos datos de prueba para investigación. Y en caso de necesidad nacional podemos dar licencia obligatoria sobre la medicina y sobre los datos de prueba. O sea, hay salida en caso de necesidad. Como dije el día sábado, incluso si nos equivocáramos en la negociación, se denuncia el tratado y en 6 meses se elimina el tratado. O sea, en verdad los riesgos que estamos corriendo son bastante controlados. Yo les repito, si por mí fuera, o sea, si ceteris paribus, como decimos los economistas, todo lo demás constante, yo no hubiera buscado un acuerdo con la Unión Europea. Pero no nos engañemos. En diciembre se acaban las preferencias arancelarias y Colombia y Perú ya tienen ese acuerdo. Entonces son los pequeños, inmensos detalles. Estamos negociando, me parece bastante bien. Hay grandes avances, hay pequeños puntos de discordia que yo creo que se va a lograr adecuados acuerdos también en esos puntos. No vamos a traspasar líneas rojas y ojalá que este mismo año ya esté cerrado ese acuerdo con la Unión Europea. Emilia, ¿no? Tiene cara inteligente usted, Emilia. Buena pregunta, la felicito. Gracias, presidente. Y hoy vamos a dar el paso a un corresponsal que nos está visitando del Mercosur. Él es de Gilson Carmini. Así es que, Gilson, adelante, por favor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, presidente. Primeramente, gostaria de pedir permiso a los colegas que están acá presentes y felicitarle por el excelente trabajo que usted viene haciendo en esos 7 años de su gestión. Realmente nosotros cambiamos la perspectiva de ver que un presidente era solamente un abogado. Y realmente nosotros creemos que hay que ser un economista, porque realmente usted revolucionó la educación. Yo no voto acá, no tengo ninguna por qué estar acá hablando bien por algún objetivo, pero realmente el trabajo en el área de la salud. Yo 12 años atrás vine aquí, sufrí un accidente, fui robado, y llegué allá en el hospital de Santo Domingo de los Colorados y me dijeron que no podía poner el yeso si yo no tuviera plata. Yo no tenía un centavo, tuve que esperar la embajada me mandar dinero para poder. No entanto, mi hijo esos días tuvo un problema respiratorio, fomos en un hospital donde todo fue dado gratuito y me quedé realmente espantado con todo que usted está haciendo por el país. Felicitación. Espero que en el fútbol no sea como tan peligroso así, ¿no? Entonces, felicitaciones para usted. ¿No? En nombre de toda la prensa Mercosur, nosotros gostaríamos de dar las felicitaciones. Muchas obrigado. De nada. Bueno, presidente. Espantado en español es muy positiva, sorprendido es mejor, un poquito mejor. Ya, bueno. Presidente, teniendo Ecuador una economía dolarizada, ¿qué le pone en ventaja o desventaja frente a otros países con la capacidad de devaluar sus monedas? ¿Y qué estrategia de posicionamiento usted tendría para los productos para colocarlos en el Mercosur? También sería acaso una creación de una nueva moneda para, digamos así, poder compensar essas pérdidas? Essa é nossa pergunta e gostaria também que você depois, se pudesse nos receber 5 minutitos para poder hablarmos um pouquinho. ¿Ya? Muchas gracias. Muito obrigado. Mire, claramente la dolarización fue una barbaridad, ¿no? Las novelerías de nuestra burguesía, después de una crisis terrible, como siempre, pues en vez de relacionar causa con efecto, se sacan los disparates más grandes con tal de que nada cambie o que cambie solo en función de sus intereses. La crisis del 99 fue fruto de la clara complicidad, la incestuosa relación entre poder político y poder financiero. Fundamentalismo ideológico, 94 desregularon el mercado financiero,
se manejan mal los bancos, se viene la crisis, hacen una constitución a la medida de las circunstancias, ponen la transitoria 42ª diciendo que el Banco Central podrá dar crédito a los bancos para ya preparar el salvataje, se pasa la ley AGD diciendo quiebren nomás que el Estado es el que paga, se elimina el impuesto a la renta y se pone impuesto al circulante, que no paguen los más ricos, que paguen todos igualitos. O sea, todo se hizo para que defender al poder financiero. Y llegaron a la brillante conclusión de que el problema era que los ecuatorianos éramos genéticamente inferiores al resto de pueblos del mundo y no podíamos tener moneda nacional, o sea, un disparate. Y por ahí está un expresidente diciendo, lo que pasa es que se avecinaba una hiperinflación, por eso tuve que dolarizar. ¿Y cómo no se va a avecinar una hiperinflación si triplicaron la emisión monetaria por parte de un banco central constitucionalmente llamado a guardar la estabilidad de la moneda, pero que en verdad era una sucursal de la banca, era autónomo de su pueblo, pero totalmente obsecuente, sirviente de los banqueros y del Fondo Monetario, y triplicaron la emisión monetaria para el salvataje bancario? ¿Cómo no va a haber depreciación del sucre y peligro de hiperinflación? Y todavía nos quieren decir que él hizo lo mejor que podía para defender a los ciudadanos. O sea, por Dios, que no insulten nuestra inteligencia. Peor, pues, para mala suerte, ese expresidente ahora es un presidente economista. O sea, que no me venga con esa tontería. En todo caso, la dolarización fue una barbaridad técnica y política. Perdimos soberanía monetaria, uno de los símbolos de la soberanía de un país. Mire los problemas que tiene Europa para superar la crisis, por tener una moneda común. Nosotros tenemos una moneda extranjera, dependemos de la política monetaria de Estados Unidos. Ojalá se encuentre la vulnerabilidad de la economía. Si fuera tan buena idea la dolarización, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? O el resto de América Latina son tontos o tal vez no es tan buena idea. El tipo de cambio es fundamental, más aún para un país en vías de desarrollo, y perdimos ese tipo de cambio. Y hay algunos que quieren también, yendo a esta novelería de libre comercio, del bobo aperturismo, perder la política comercial. Eso es suicida. Entonces la dolarización no es nada nuevo en economía, no es como nos lo presentaron la última Coca-Cola en el desierto. De hecho es algo bastante viejo y superado por la teoría económica. Es un tipo de cambio fijo extremo, muy parecido al patrón oro, que fue el que provocó y profundizó la crisis de los años, finales de años 20 y años 30 en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces fue un grave error técnico y político y perdimos con ello un fundamental instrumento de política económica, que es el tipo de cambio. Y eso nos vuelve muy vulnerables a choques externos, como decimos los economistas, y a lo que hagan otros países, por ejemplo, devaluar su moneda. Colombia y Perú nos devalúan su moneda, nosotros no podemos responder. Y si ponemos restricciones al comercio, nos acusan en ACAN, nos acusan en OMC. O sea, yo prefiero, nos acusan de tener el impuesto a salida de divisas. Yo le he dicho al sector empresarial de aquí, yo elimino mañana el impuesto a la salida de divisas si me vuelvo en el tipo de cambio, si mucho más eficiente es el tipo de cambio. Pero si no tenemos ese tipo de cambio, tenemos que recurrir a otros instrumentos para proteger nuestro sector externo y protegernos de las devaluaciones de otros países. Eso con respecto a dolarización. Con respecto a Mercosur, tenemos simpatía política por Mercosur, coinciden nuestras visiones políticas. ¿Cuál es el problema? Ellos tienen monedas nacionales, pueden devaluar. Entonces, si entramos al Mercosur, por eso lo estamos estudiando muy bien, y tenemos un arancel común, primero perdemos gran parte de nuestra política comercial, y si no tenemos política monetaria eso es muy grave. Segundo, puede haber un impacto negativo en la producción, y de hecho ciertas simulaciones así lo dicen. ¿Por qué? Porque se encarece por la importación, por ese arancel común. Pero hay beneficio fiscal. No, porque no significa que ahora seguimos importando de Estados Unidos con 30% de arancel, no. Significa que vamos a importar de Brasil, de Argentina con 25% más caro y no nos van a pagar arancel. No sé si me explico. Entonces eso tiene impacto en competitividad del país, en producción, en empleo. Por eso estamos estudiando las cosas muy bien. Y lo ideal sería que la región tenga una moneda propia. Es un absurdo, tremendo absurdo. Y escríbanlo para que las futuras generaciones lo vean, que digan, que sepan que hubo un presidente que no fue muy mushpa y lo dijo a tiempo, ¿no? O un poco tarde, pero lo dijo. Que es un absurdo que el comercio intrarregional se haga en dólares, una moneda extrarregional. Con eso, no solo que nos volvemos dependientes del país que emite esa moneda, sino que transferimos riqueza a ese país por el señoriaje. O sea, si yo le vendo una silla a Argentina a $10, Estados Unidos emitiendo un billete de $10 como que si captara una silla ecuatoriana. Transferimos riqueza solo por utilizar una moneda extrarregional. Entonces, técnicamente es evidente, son evidentes los beneficios de una moneda nacional, pero el problema es de coordinación.
Entonces, esas son palabras mayores en macroeconomía y en política, relaciones internacionales. Por ahí Brasil, un país tan grande, podrá defenderse con su moneda nacional, pero economías relativamente pequeñas, abiertas, sería tremendamente beneficioso tener una moneda regional, una moneda común. Técnicamente, los justificativos son muy claros, como la nueva arquitectura financiera regional, Fondo de Reservas del Sur, Banco del Sur, sistema de compensaciones para el comercio y la moneda común. Técnicamente son cosas fácilmente defendibles, pero ya en la práctica es coordinar, cambiar mentalidades, cambiar coincidencia de intereses, y eso puede resolverse en 1 año, en 2 años, o no resolverse jamás. Entonces no le puedo decir cuándo la región tendrá una moneda común. Sí le puedo decir como economista que técnicamente el argumento para tener una moneda común es impecable, provee de grandes beneficios a la región. Señor presidente, vamos a concluir este conversatorio. Queremos agradecerle a usted su comparecencia, su gentileza, su tiempo y estar para la próxima igualmente aquí puntuales como siempre hemos sido. ¿Hay alguna otra pregunta? Hubo pocas preguntas hoy día. Bueno, antes que se le ocurran más preguntas, nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Buenas presidente. tardes.